Y te puedes chutar de aquí. ¡Ari! O sea, ha venido la maldita policía y la señora loca con todas sus malditas narices está ahí. Pues ¿sabéis qué? Hoy voy a hacer que detengan a la madre real de Ari, esa maldita policía. Y Ari jamás de los jamases va a saber que su madre real ha estado aquí, porque Ari es mi hija y ella la malditamente abandonó con 8 años y yo la he cuidado, así que es mía. Ari no se puede enterar de que esta señora loca está aquí. ¡No! A mí me da igual que esté la policía. Se van a llevar a Arta. Yo le puedo demostrar a ellos también. Tengo todo el derecho a verla. ¡Ay, cómo estás! Oye, Arta, ¿por qué he visto la poli fuera? Es que a lo mejor ha venido otra vez para buscarte. No, Ari, no te preocupes, que a mí no me van a volver a encerrar en la cárcel. No te preocupes, que la policía ha venido porque... Bueno, te cuento un poco. ¿Te acuerdas ayer? Pues ayer había una señora loca de la cabeza, ¿vale? Y bueno, pues hoy ha vuelto y ha venido la policía para detenerla, porque se estaba colando en casa, estaba haciendo un montonazo de cosas peligrosas. Yo era loca. Sí, o sea, estaba loquísima de la cabeza. Entonces, claro, ha venido la policía. No sé por qué quería entrar, yo qué sé. Es que estaba loca de la cabeza, o sea, había entrado hasta casa y yo la había echado. ¿Pero por qué quería entrar? No sé, Ari, por qué quería entrar, pero una señora súper mega ultra loca de la cabeza, en plan. Pero a lo mejor quería entrar por algún motivo. No, yo qué sé por qué motivo quería entrar, pero yo no dejo entrar absolutamente nadie en casa, ¿sabes? A lo mejor te quiere raptar o algo así, ¿sabes? ¿Raptar a mí? ¿Por Sí, qué a mí? yo qué sé por qué te quiere raptar a ti. A mí me da igual que esté la policía, así que voy a saltar. Yo quiero ver a mi hija. ¡Arta! ¡Arta, devuélveme a mi hija! Es mi hija, tiene que estar conmigo. Tiene que escucharme, Ariancita. ¡Arta, devuélveme a mi hija! Bueno, va, explícamelo fuera. Pero Ari, pero que yo no quiero que explicártelo fuera, porque básicamente, pues yo qué sé, como me vea la policía vamos a tener un serio problema. Esto no se puede quedar así. Esto no puede ser. Lo que no sabe es que hoy me voy a llevar a mi hija al 100%. Hoy me tengo que llevar a mi hija. Yo quiero ver a mi hija. Quiero explicarle todo a mi hija. Shh, shh. Creo que están ahí. Creo que han salido al jardín. Voy a espiarlos. A ver, Ari, que sé que hace buen día, pero yo lo que te quiero decir, Ari, es que, bueno, pues, bueno, básicamente ha venido la policía porque hay una señora que estaba loca, pero ultra mega super loca de la No, cabeza. que seguro que es mentira. Que va, no es Arta, mentira. te lo estás inventando. A ver, Ari. Ari se viene conmigo. Voy a esconder para que me vea. Que no, ¿para qué yo me voy a estar inventando cosas que no tienen sentido? Al final no me dejaste salir y me dijiste primero, son seguidores, luego me dijiste, No, ay, es que es una persona Ari, muy peligrosa. Ari, y ahora me sí, dices esto, qué sí. mentiroso es. Hay una señora que empezó como a golpear la puerta de casa, Sí, no sé qué, sí, después salí sí. yo a pelearme con ella y era como todo un poco bastante extraño. Sí, yo me encontré un gorila de paso. No, pero que te lo juro de verdad, o sea, hay una señora súper mega ultra extraña gritando todo el rato y por eso está la policía ¿Y afuera. por eso no me has dejado salir, eh? Sí, Ari, porque está la policía afuera y no quiero que la policía te vea. ¿Y por qué? Pues porque no quiero que la maldita policía te vea, Ari, escúchame, pues es que es totalmente normal, ¿sabes? No. Porque no quiero que la maldita policía te vea, Ari, escúchame, pues es que es totalmente normal, ¿sabes? Sí, es totalmente normal, Ari. Yo lo único que te voy a pedir, vale, Ari, es que si tú te encuentras a una señora loca que grita tu nombre, que ahora está hablando con la policía de la cabeza, pues que no digan nada, ¿vale? En plan, tú métete en casa y ya está, ¿vale, Ari? Lo cual, Ari, vamos a la habitación y vamos a ponernos a hacer deberes, que tienen muchos deberes y tal, y te voy a ayudar, y después si quieres por la noche, pues no sé, ¿vamos al cine? Sí, vamos al cine, pero tú sobre todo, si ves a una persona loca de la cabeza en la puerta de casa, tú no tienes ni maldita idea de qué es lo que ha pasado, ¿vale, Ari? Así que nada, ¿vale? Te quiero muchísimo, tú sobre todo, tú no salgas a la maldita puerta. ¡Ay, Max! Mientras que se está liando Máximo Squad, vamos a contarle una cosa a Guille que está empanadísimo. Y estaros atentos porque os va a interesar muchísimo. Oye, Guille, Ay, una ¿qué haces? pequeña ¡Qué adivinanza susto! que te voy a poner. Buah, soy buenísimo. Es un juego que se han descargado más de 15 millones de personas. Disponible en iOS, Android, PC y App Gallery. A ver si adivinas cuál es. Facilísimo. Lootbox. ¡Ah! ¡No me lo puedo
puede llegar a creerse. Y es que como ya sabéis, Lootboy es sponsor oficial del canal. Y diréis, Arta, ¿qué es Lootboy? Pues Lootboy es muy fácil. Lootboy básicamente es una plataforma donde puedes ganar PlayStation 5, un montonazo de dinero en plataformas externas, es decir, Play 5, Xbox y muchísimas más. ¿Y por qué no jugamos? Yo quiero una Play 5. Pues Guille, si quieres una Play 5, vamos a conseguirla. El caso, como veis justamente por la pantalla, existen unos Arta Packs, es decir, packs personalizados míos donde podéis ganar, aparte de la Play 5, también camisetas personalizadas mías de Arta Moda y un montonazo de cosas más. Así que vamos a abrir el primer sobre. ¡Ojo! Bien, bueno, está mal, no está mal. Me gusta. Vamos a abrir el segundo. 3, 2, 1. ¡Hay juegos y todo! Bien, me gusta. A ver si nos toca algo tocho. ¡Tercer sobre! ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡No! ¡Fiance! Ha tocado wallpaper. Y eso solamente con el tercer sobre, Guille. ¡Dios! ¡Van a tocar muchísimas cosas! Y además justamente por aquí tenéis el chat radar. Diréis, ¿Arta qué es? Pues básicamente el chat radar es que te notifica a gente que está al lado tuya y puedes hacerte juegos, creándote un perfil diferente justamente con un montonazo, pero con un montonazo de características que puedes elegir a tu gusto. Por lo cual Máximo Squad os lo voy a dejar en la primera línea de descripción. Lootboy es impresionante. Y también utilizar justamente este código. Así que primera línea de descripción. Y yo, Guille, me voy porque tengo muchas cosas que solucionar. Para Máximo Squad, vamos a salir ahora mismo a ver dónde está la madre loca esta de Ari. Así que antes de eso, no olvides suscribiros al canal, que es total, pero que totalmente gratis. Entrar a maldita Máximo Squad, que somos la familia que más rápido estamos malditamente creciendo. De verdad, muchísimas gracias por el apoyo, de verdad. Suscribiros al canal, que es gratis. Todos los días a las 8:40 hay vlogs super mega ultra entretenidos. Así que si estáis aburridos, suscribiéndoos, no os vais a perder ninguna de mis malditas aventuras y cosas que me pasan en la vida. Que ya sabéis que yo, la verdad es que mi vida es bastante loca y muy pero que muy entretenida. Así que activaros una alarma a las 8:39 para llegar a los primeros, porque si llegáis a los primeros, dejáis un pedazo de like y un buen comentario, os voy a dar un pedazo de corazón. Así que suscribiros al canal, que es gratis. Vlog diario, jamás os vais a aburrir. Vamos a intentar llegar a los 50.000 likes en este pedazo de vídeo. Y muchísimas gracias, Máximo Squad, porque Arta contra el Alien Máximo, nuestro tercer nuevo libro, acaba de salir en la primera línea de la descripción. Ir a reservarlo. Ya va top número 1 en Amazon. De hecho, hemos conquistado el top número 3 solamente para nosotros. Así que Máximo Squad, pedíselo a vuestros padres, primera línea de descripción, porque va a ser súper mega ultra épico. Y ahora sí que sí, vamos a salir fuera y vamos a hablar con la policía y con la madre de Ari. ¿Cómo que loca de la cabeza? ¿Cómo que loca de la cabeza? Madre mía, me la está poniendo en contra. No quiere que me vea. Se la quiere llevar luego, no quiere que me acerque. No quiere que se acerque a la valla. Madre mía, madre mía. Hola, señora loca. Madre de Ari. Hola. Hola. Vale, bien. Vale, no está la policía. ¡Sí, señor! Ya está. Se la han llevado. Arta, eres el amo. Eres el mejor. Eres la leche. Sí, la han detenido. Bien. Ya está. Espero de verdad que no haya más problemas con esta señora loca de la cabeza, porque está en la casa. Se ha querido llevar a Ari, pero bueno, la policía sí que se la ha llevado, porque Arta, como siempre, ganadora. Así que el baile del pulpo. ¡Sí! ¡Toma! Yo solo quiero ver a mi hija. Solo quiero hablar con ella, que me entienda, pasar tiempo con ella. No sé qué se ha pensado pero yo no me voy a ir de aquí sin mi hija. Yo no me voy sin mi hija. Arta es un pedazo de Ari, no se merece ser su hija. No se merece ni tener a Martina de hermana. Lo único que se merece, ¿sabéis lo que se merece? Lo peor, porque Arta en el fondo es mala persona. Y sí, sé que estarás viendo esto, así que voy a por ti, Arta. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a coger a Ari y me la voy a llevar de esta casa, porque tengo un plan genial y me voy a compinchar con su madre, que sé que está aquí, su verdadera madre, no como tú, Arta, que lo único que has hecho es mal influenciar tanto a Martina como a Ari y las estás tratando fatal, y por tu culpa están todo el día peleando. Así que ya se ha acabado esto en esta casa. En esta casa ya no manda Arta, ahora mando yo. Y que sepas, Arta, que voy a por ti. Voy a acabar con lo único que tienes. Voy a acabar con todo y me voy a llevar todo lo que tú tienes para mí. Así que esto sí, es la guerra. Mirad, chicos, creo que esa es la madre de Ari, porque mira, no para de gritar, devuelve a mi hija. Tenemos que ir a ayudarla porque el sinvergüenza de Arta no puede salirse con la suya como siempre. Hola. ¿Quién eres? Pues un amigo de Arta, yo también vivo aquí. ¿Dónde está Ari? Dime dónde está Ari.
No lo sé ahora, no lo sé, pero lo que pasa es que la verdad que Arta es un cerdo y te vengo a ayudar, porque Ari no se merece estar con Arta y Martina tampoco. ¿Me lo dices de verdad? ¿Me vas a ayudar a Te controlar? voy a ayudar, pero no puedes decir nada. Yo soy Enácar, el mejor amigo de Arta, pero ahora mismo Arta no es ni mi amigo ni es nada para mí, porque se ha convertido en una mala persona. No, no. Tú lo que quieres es que yo me vaya de esta casa. No, que yo quiero ayudarte. Quiero No. ayudarte, no, yo quiero estar en contra de Arta, porque es mala persona y tú te mereces estar con tu hija. Al igual que tu hija se merece un padre mejor que Arta, porque Arta lo único que hace es que estén Martina y Ari todo el día peleadas y es mala persona, porque es un capo. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Vale. A recuperar a Ari. Yo tengo un plan y te voy a ayudar, pero el problema es que Arta ni nadie de la casa se puede enterar, porque si se enteran, me van a echar a mí de casa y yo lo que quiero es hacer ver que soy amigo de Arta aún, todo normal. Entonces voy a ir con él cuando esté delante tuyo, pero cuando no, lo que voy a hacer es ayudarte con el plan. El problema va a ser que si nos pillan, la vamos a liar mucho, pero yo creo que tú puedes cuidar mucho mejor a Ari que a Arta. Por supuesto, yo soy su madre. Voy a ir a por él, voy a ir a por Arta, porque Arta a partir de hoy ya no es mi mejor amigo ni es nadie para mí. Pero yo voy a hacer lo peor, que es fingir que soy su amigo para apuñalarle por detrás y que se entere de una vez por todas que no está haciendo las cosas bien y que es un cerdo. Vale, Nácar, yo confío mucho en ti. Haz lo Puedes que sea, confiar en por mí, favor. estate tranquila porque quiero vengarme de ese cerdo. Y ahora voy a ir a hablar con ese cerdo con patas, rata asquerosa llamada Arta. Tengo mis dudas, no sé si me estará tomando el pelo o si realmente lo que quiere es ponerme más en contra de Arta y que me echen de la casa. Voy a darle un voto de confianza porque es lo único que me queda para poder ver a Ari. Ari, escúchame, si tienes algún problema con los deberes, No, está encendiendo esto, que no enciende. pues tú avísame, ¿vale? Que voy a estar en la otra habitación y ya está, ¿vale? Quiero que hagas bien los deberes, que yo hoy estoy muy feliz porque he ganado en una cosa, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, he hecho una buena cosa por los dos, ¿vale? Vale. He hecho una cosa espectacular por los dos y ya no te preocupes, ¿vale? Que te quiero mucho y que todo va a estar bien, ¿vale, Ari? Tú sigue haciendo los deberes, que yo voy a estar en el otro cuarto, avísame de cualquier cosa, ¿vale? Venga. Perfecto, sí. Pero Arta, ¿qué hace la policía afuera? Escúchame, Nácar, básicamente ayer la madre real de Ari, que lleva ¿Cómo que la 3 madre? años sin aparecer, La madre real de Ari, ya lo sé que lleva 10 años sin aparecer y abandonó a su hija, tío. por lo cual, ayer vino la policía y se la llevó, pero de repente hoy ha vuelto a venir la madre y ha vuelto a llevársela a la policía, por lo cual yo soy un maldito ganador y ella es una maldita perdedora. ¡Ja! Pero una cosa, la madre real de Ari no estaba desaparecida, que se había ido y... Yo qué sé, pero ahora de repente quiere volver a su hija, o sea, que quiere llevarse a Ari. Pero ¿cómo se la va a llevar si no tiene ni la custodia del juez? La abandonó, tío, si No gracias sé, a ti Ari no está sé, bien. No sé, ella es mala persona porque la abandonó. No hay que hacer algo, porque imagínate que coge, se cuela en casa un día y se lleva a Ari, tío, y nos quedamos sin ver a Ari para siempre, A tío. ver, eso sería un poco pirada, pero esa persona abandonó a mi hija, por lo cual es mala persona. Y ahora yo no le voy a dar a Ari por la cara a esa señora loca. Sí, tío, súper mala persona. Imaginaros que os pasa a vosotros que os abandonan vuestros padres, literalmente os acoge una persona y os cuida durante años para que luego vuestros padres vuelvan, que os han dejado tirados y se os lleven. O sea, es que no tiene sentido, tío, aunque sean sus padres, tío, no tiene Es que sentido. esa señora no sé qué viene, no sé, pero yo voy a hacer todo lo posible para que Ari se quede conmigo. Está aquí, está viendo a Ari, sí. ¿Aún no la has visto? No. Pues creo que tengo una buena noticia porque ha llegado el momento de que te reencuentres con Ari. Sí. Sí, pero Arta no se puede enterar. Arta se cree que la policía te ha llevado detenida, ¿vale? Y no sabe que estás en casa. Pero bueno, no se va a enterar el pedo ese porque he hablado con él y solo ha hablado mal de ti. No quiere ni que la veas, quiere que te detengan, que te vayas de la casa. Vamos, es una persona mala. Llévame con Vamos ella. a ir a hablar con Ari. Vale. ¡Hola, Ari! ¿Qué haces? Estudiando y por eso mismo me voy. Ah, estás haciendo los deberes. Para, tío, cállate, estoy concentrado. Vale, solo te quería preguntar una cosilla. ¿Te acuerdas de tu madre? Qué pesados con el tema de mi madre, tío. ¿No tenéis otra cosa que preguntarme que sobre mi madre? ¿Qué os pasa con mi madre? ¿Algún problema? No, yo odio a mi madre porque me dejó abandonada cuando era pequeña y no me acuerdo tampoco mucho de tanto, pero igualmente si me acordara no te lo hubiera dicho porque tú eres un pesado, se lo vas a llevar a todo el mundo y sobre todo si la ves o si pasa algo, tú vas a ser el primero que no me vas a decir vale, que encima que no, estás Ari, haciendo esto, estás usando Ari. estas palabras contra mí. Déjame y hablar. Estás empezando a molestarme cuando estoy haciendo deberes. Que no. Por cierto, ¿por qué? Pero es que si tú supieras sobre mi madre, me lo dirías, ¿verdad? Ah, pues yo Vale. no te lo voy a decir Un porque la momento. quiero. Sé cosas sobre tu madre. Y el de Arta, porque no tiene otro nombre, Ari, que es mala persona y una persona remordida, te ha ocultado toda la verdad sobre tu madre. Y lo único que hace, ¿sabes lo que es? Que tú y Martina estéis todo el día peleadas, que te pelees con todo el mundo y que haya mal rollo en esta casa porque es mala persona. Y ¿sabes qué, Ari? Esto te lo voy a contar a ti, pero yo ya no soy el mejor amigo de Arta. ¿En serio, Nácar? Pues sí, me he dado cuenta con el tiempo de que básicamente estos últimos meses lo único que ha hecho Arta es pues hacer cosas malas, ¿no? Con vosotras, con nosotros. Bueno, tampoco creo que se haya dado cuenta
cuenta de que Guille y Becario son unos delincuentes que lo único que han hecho es venir a romper la Máximo Squad. Vale, Nácar, ¿y yo cómo puedo saber que es verdad? Porque yo me fío de ti, pero tampoco te quiero como harta, ¿sabes? En plan, porque Arta es mi Mira, padre. te puedo decir una cosa. ¿Tú recuerdas que a los 8 años te dejó tu madre de hablar y de verte? ¿Cómo lo sabes? Pues Ari, el asqueroso de tu padre, porque no tiene otro nombre, ese tal Arta, que vive siempre al máximo, que no se cagó con su mierda de sudadera, porque es un cedo y una mala persona, ¿vale? Porque él, ¿sabes lo que hizo? Le quitó a su hija, a su madre. O sea, te cogió y te llevó con él sin el permiso de tu madre. Que lo sepas. Porque sé muchas cosas, Ari. Sé que Arta no es buena persona por lo que ha hecho. Es un feo de mierda. No tiene otro nombre que me va a encargar personalmente de que la policía se lo lleve de aquí, lo metan donde sea y se le hunda la vida entera. Porque lo que ha hecho con vosotras no tiene precio. Pero, Nácar, ¿tú me estás diciendo que por culpa de Arta no he podido estar con mi madre? Sí, por culpa de este señor de aquí, que no tiene otro nombre que señor asqueroso. Toma. Por culpa suya no te has podido criar con tu madre los 4 años que llevas con él. Por culpa suya, porque Arta lo que hizo fue robarte. Fue robarte porque no tenía ni custodia, ni tenía papeles, ni tenía nada. Porque en la anterior casa, él casualmente tenía 17 años. No te podía adoptar. Ah, cosas de la vida. Entonces, ¿qué hizo? Unas triquiñuelas para poder adoptarte, ¿no? A lo mejor tu padre no es tan bueno como todo el mundo se piensa. Oye, no me creo que Arta haya podido hacer esto. Bueno, pues ahora lo verás, Ari, ahora lo verás. Porque te lo vas a creer todo, porque yo sé absolutamente todo sobre Arta. Y últimamente me ha sacado de mis casillas. Se ha vuelto una persona mala, fría, como un malvado de esos de Disney, ¿sabes? Que viene y ¡pum! ¿Cómo sabes entonces eso de mi madre? Porque sabrás de Arta, pero de mi madre. Ari, tu madre no te abandonó. Tu madre realmente tuvo que hacer caso a lo que decía el juez por culpa de que Arta te robó. Arta hizo un plan macabro y malo, malvado, para coger y tener tu custodia. Y que tu madre no te pudiera ver en su vida. ¿Y por qué quiere hacer eso? Porque Arta a lo mejor no es quien parece. Me estás diciendo que me ha secuestrado. A ver, no lo podríamos llamar secuestrado porque legalmente pues tiene tu custodia, pero ha roto tu familia y te ha jodido. Te ha jodido, ha roto tu familia. La ha roto tu familia entera, la ha roto él. No voy a permitir que una persona rompa una familia entera. Y Ari, tú sabes que tu madre está aquí, ¿no? Que mi madre está aquí. Sí, está aquí tu madre y por eso sé todo lo que te he contado. Porque está aquí tu madre y me lo ha contado ella en persona. ¿Cómo sabe que vivo aquí? ¿Cómo sabe que estoy aquí? Pues Ari se ha enterado de que vivimos aquí y nada, ha venido a buscarte. Vale, Máximo Squad, yo por casualidad me acabo de meter para comprobar si realmente Ari y esta señora loca se parecen o no. Y sí, la verdad es que se parecen muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¡Tengo miedo! Y lo primero que me he fijado para saber si realmente es la madre de Ari o no es lo siguiente. Fijaros en las cosas que se le forman justamente por aquí arriba en la frente a Ari. Pues son literalmente las mismas que tiene la maldita madre. Estas marcas están en el mismo lugar y son la maldita misma marca. Lo segundo, quiero que os fijéis en el maldito color de los ojos. Tanto Ari, tanto la madre literalmente tiene el mismo color de los ojos. Obviamente no es el mismo color porque básicamente la luz de la foto no es la misma, pero es que literalmente son los mismos ojos. Ari, te presento a tu madre. ¿Mamá? ¡Ari! ¡Ari, estás guapísima! ¡Ari! ¿Cuánto tiempo? Estás súper grande. ¿Cuánto has crecido, Ari? Sí, Ari es tu madre. No, es mi madre. Tienes que reconocerla, claro que es tu madre. No, que no, que no, Estás que no. guapísima. Estás súper grande. No, Arta Ari. es mejor, Arta es mejor. Ari, Que no, Ari. no. Que Arta es un impostor, es un cerdo. Déjame que te lo explique, por Ella es tu favor, madre, de siéntate, verdad. Déjame que te lo explique. Deja que hable. Es tu Por madre, se favor. merece, siempre será tu madre. Déjame Arta es un que te lo impostor, explique. solo te ha cuidado y ya está. Ella es tu madre de verdad. No, solo, Por no, favor, nada, Ari. solo me ha cuidado. Nada, solo me ha cuidado durante 2 años, solo. No, Ari, eso no es verdad. Ari, deja que te Ari, explique la verdad. por Tú no favor. sabes la verdad, Arta te ha vendido una mentira porque es un cerdo. Sí, Arta no te pudo adoptar con 17 años porque era menor de edad. Claro, es lo que te he dicho. Por favor, confía. Ari, hazme caso, de verdad, sabes que Confía yo no en mí, voy dame así. una oportunidad. Vale. Explica. Estás muy guapa. Madre mía, Ari. Y quiero que os fijéis en la forma de los ojos. La madre justamente tiene el ojo así y se le baja por aquí. Y Ari pues literalmente tiene lo mismo. Va por aquí, baja y pum, se le baja. Y si ahora quitamos literalmente a las dos personas, fijaros literalmente el parecido. Voy a mover justamente esta que es la de Ari, que es la del ojo izquierdo de Ari, contra la de la madre que es el derecho. Es que fijaros, es que si la pongo encima ya son iguales, o sea, literalmente. Y ya si a la de Ari, que es la de arriba, le doy la vuelta, fijaros que es literalmente ¡lo mismo! O sea, mirad, es que literalmente es lo malditamente mismo. En plan, ¡ah! Déjame recuperar el tiempo perdido contigo. Vente conmigo. Llevas también mi cinta. Claro, ¿no te acuerdas? Cuando eras pequeñita, un poquito más pequeña, yo desde siempre te la he puesto. A mí me encantan las cintas. Siempre llevo cinta, gorro y siempre te las ponía a ti también. Es verdad.
Oye, ¿y entonces por qué me dejaste abandonada, ¿Por qué me dejaste abandonada? ¿Por qué vienes ahora de golpe? Hoy soy tu madre, no sé qué vengo. Porque todo este tiempo he estado con Arta. Y no, me ha cuidado ya no Arta. tiene culpa, tiene una explicación. Yo te lo explico. He venido ahora porque he descubierto la dirección. Ahora, justo. Sí, Qué justo. en cuanto lo he sabido he venido a buscarte. Arta te mintió. No, Arta no me miente. Y ya por último, si alguien tenía dudas o algo parecido, solamente quiero que miremos la forma de la barbilla. A la madre le va tiqui 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 justamente por aquí. Pam, y sube. Y mirar a Ari. Tiqui 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 tiqui. Y igualmente sube. ¿Qué pasa si quitamos las dos fotos? Pum, pum. Es literalmente lo maldito mismo. Arta te mintió. ¿Por qué me estás mintiendo? Que sí, Ari, Arta es Que un no, mentiroso que y una Arta no rata. miente. Que sí que no, miente, no es el que miente. parece. No es ese Arta, no es esa persona. Es una mala persona. No, Ari, créeme. Arta era menor de edad, no te podía adoptar, tenía 17 años. No, pero... Claro, no te podía adoptar por ley. Simplemente lo que hizo es robarte. Claro. Que no me robó, parar de mentirme. Bueno, que te lo diga tu madre. No te estamos mintiendo. De verdad, Ari, confía en nosotros. No, no me mientas. Mirar, es que fijaros que es lo maldito mismo. O sea, es que he puesto la de Ari, que es justamente la que tengo aquí ahora mismo moviéndose encima de la de la madre. Y es que cuadra perfectamente. Para que veáis que no estoy mintiendo, pongo a Ari y pongo a la madre. Y lo muevo justamente con esta imagen y fijaros, es lo mismo, es que es lo mismo, es que es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Ya al 200% sé que esta señora loca es la madre de Ari. Pero que sepáis que ella no se va a llevar a mi hija bajo ningún concepto. Yo, Nácar y toda la Máximo Squad la vamos a proteger. Mira, Ari, por favor, déjame que te lo explique todo, ¿vale? Vale, va. Mira, desde el principio, yo es verdad que con 8 años tuve unos problemas, pero Arta me denunció. Me denunció y eso hizo que un juez dijera que se podía ir con él. Pero para que veas que te ha estado mintiendo, quiero que sepas que él tenía 17 años cuando eso pasó. Por ley, Arta no te puede adoptar. Entonces, de los 17 a los 18, él te ha estado mintiendo. Nos ha separado. Vale, quiero que sepas también que tú nunca has estado en un centro de menores. Porque si hubiera sido ese el caso, Arta no te hubiera podido llevar, porque era menor de edad. ¿Me crees? Sí que es verdad, Arta es un mentiroso, lo tenemos claro. Arta, partimos de la base que es un mentiroso. Solo con eso, mi confianza ya la ha perdido. Ha hecho que te separes de tu madre. Esta es toda la verdad. Yo en cuanto he sabido la dirección he venido corriendo a contártelo. Por favor, Ari, ¿confías en mí? Sí. No te voy a dejar nunca más. Pero entonces Arta me ha mentido. El que Arta te ha mentido y encima os ha separado, ha hecho todas las cosas malas que ha hecho. Pero a partir de ahora no te voy a dejar, ¿vale? Vale. ¿Y yo ahora qué hago con Arta? Pues Ari, en el siguiente vlog vas a tener que enfrentarte a toda la verdad contra Arta, a ver si dice la verdad o te vuelve a mentir. Y se van a venir cosas muy pero que muy tochas porque se va a descubrir toda la verdad de Ari. Despido el vlog.